En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 8, del verso 1 al 4. Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer una declaración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en la fe? Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Si usted es nuevo en nuestro canal, Nueva Vida en Cristo le da la bienvenida. Bienvenidos sean todos los que por primera vez llegan a nuestro canal. Un abrazo a la distancia, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y me lo protege. Nueva Vida en Cristo es un canal católico, un canal de evangelización que día a día lleva el compartir de la palabra del Señor. El evangelio que hoy tomamos es San Mateo, capítulo 8, del verso 1 al 4. Y para empezar la meditación, quiero preguntarles a ustedes: ¿cuánto tiempo podemos estar sin bañarnos? Usted podría aguantar 8 días, 15 días, un mes, un año. ¿Cuánto tiempo puede aguantar usted sin bañarse? Estar así con la suciedad, estar así con el olor del sudor, con el mal olor del cuerpo. ¿Cuánto tiempo puede usted aguantar dormir, levantarse y nuevamente volver a dormir y levantarse nuevamente? ¿Cuántos días? ¿Se ha preguntado cuántos días puede usted aguantar? Así es la lepra. La lepra es una enfermedad. Es una enfermedad que va comiendo la carne, que la carne se cae a pedazos. Y así como se va cayendo la carne, así va dando un mal olor. Huele mal. ¿Usted sabe cómo es un mal olor? Insoportable. Se va pudriendo la carne poco a poco y se va cayendo poco a poco. Por eso el evangelio de hoy nos enseña de un leproso, un hombre con la enfermedad de la lepra. Cuando una persona aparece con esa enfermedad, era sacado de su familia, de su hogar, de su casa, y era llevado a un lugar solitario. El pecado representa la lepra. Fíjese bien. ¿Qué hace el pecado en la persona? Cada día lo va aislando, como el leproso es aislado de su familia. Así hace el pecado en la vida del ser humano. El pecado lo va aislando al ser humano día a día, y lo va corrompiendo. Lo va corrompiendo, le va dando un mal olor, le va dando cosas que vive un leproso. Así se convierte un hombre cuando vive en el pecado. Si usted ya se convirtió, lo felicito. Si usted se está confesando, muy bien, excelente, lo felicito. Pero si usted vive en la fornicación, vive en el adulterio, le gusta el chisme, le gusta juzgar a los demás, le gusta criticar a los demás, usted es un leproso. Y cuidado, porque la lepra lo va a ir pudriendo día a día. Esa vida se va corrompiendo, va hueliendo mal día tras día. Ese es el leproso. La pregunta es, usted como cristiano, ¿a cuántos enfermos ha llevado usted a la iglesia?
¿A cuántos enfermos usted lo ha ayudado con una medicina? ¿Cuánto tiempo ha estado usted disponible para un enfermo? Si usted no lo hace para usted, ¿cómo se va a preocupar por los demás? Hay cristianos que no se curan de la enfermedad y tampoco dejan que los demás se curen. Hay cristianos católicos y protestantes que viven enfermos, que viven pudriéndose la carne de la enfermedad. No buscan sanarse, no buscan la medicina, tampoco dejan que los demás lo hagan. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, ¿para qué te vas a confesar con un hombre pecador? Recuerde que hoy el Evangelio dice que Jesús lo envió a presentarse al sacerdote. ¿Para qué te vas a confesar si ese es más peor pecador todavía? Es un hombre pecador y los católicos dicen, eso es verdad, tenés razón, entonces no lo hago. ¿Qué está haciendo la persona? No lo hace. Él tampoco quiere que los demás lo hagan. Y por eso es muy importante, por eso Nueva Vida en Cristo, día a día lleva la meditación de la palabra a través de las Sagradas Escrituras. A través de las Sagradas Escrituras, porque hay católicos, hay predicadores. Si usted le pregunta a un predicador, a un catequista de su comunidad y le dice a usted, ¿por qué nos tenemos que confesar? ¿Por qué? Es lamentable lo que le voy a decir, pero lo va a dejar mirando porque no va a tener una respuesta para darse. Y hoy Nueva Vida en Cristo se está preparando, ha venido preparándose desde hace años y se sigue formando para poder ayudar a los enfermos, a los necesitados. A eso es lo que la palabra del Señor hoy nos invita, a que nosotros nos acerquemos, a que nosotros ayudemos a los enfermos, a llevarlo a la sanación, a esos leprosos que no se aíslen de esta vida que Dios les ha concedido hoy, que todavía está a tiempo. Es importante que el cristiano invite al otro que no es cristiano. ¿Sabe qué dicen los paganos? ¿Sabe qué dicen los que no participan en la iglesia? ¿Saben qué dicen? Que cuando lo vea usted caminar para la iglesia, dicen, ya va el santurrón. Ya va para la iglesia el santo. Se burlan, critican. Sí, lo han oído ustedes. Empiezan a hablar mal de aquel que empieza a preparar su vida, pero usted siga adelante. Es necesario invitar a aquellos que no lo han hecho. Miren, San Mateo capítulo 8, verso 1 al 4 viene a resaltar la fe de un personaje leproso, la lepra que representa el pecado. Y vamos a observar cómo el Señor, pasando por encima de las prohibiciones, fíjese bien, pasando por encima de la ley que tenían, que no se podían acercar a un leproso. Y Jesús pasa por encima de esas prohibiciones. Acercarse a un leproso era prohibidísimo. Y Jesús lo hace, Jesús pasa por encima de eso, fíjese bien, y demuestra que debemos estar cerca y ayudar a aquel que está enfermo, que no debe haber impedimento para acercarnos a aquel que está necesitado. Y vemos el mandato del Señor, vaya y preséntate al sacerdote. Es difícil, fíjese bien, es difícil para muchos hermanos que protestan contra la Iglesia Católica. Eso es muy difícil, presentarse a un sacerdote. Es muy difícil confesarse porque ellos no tienen sacerdote. ¿Y con quién se van a confesar? Aquellos que se nombran pastor, ellos no lo pueden hacer porque ellos se autonombraron ellos mismos. Por lo tanto, no son sacerdotes y por eso no se confiesan y mucho menos van a ir a un sacerdote. Es muy difícil, fíjese bien, muy difícil para muchos hermanos que protestan contra la Iglesia Católica aceptar el mandato de Dios a pesar que se dicen ser cristianos.
Ser cristianos es seguidor de Cristo. A pesar de nombrarse ser cristiano, no hacen la voluntad del Padre. No lo hacen. Por eso no acuden al sacerdote a confesarse. Seguramente que si fueran leprosos, no quedarían limpios. Permanecieran con esa enfermedad de la lepra. Si fueran leprosos, no fueran al sacerdote para poder ser sanados, para ser curados. Fíjese bien. Entonces, no quedarían limpios de la lepra. Y ahora, del pecado, no quedarían limpios del pecado por no obedecer al maestro, ir al sacerdote, y por eso muchas veces atacan al sacerdote. Muchas veces critican al sacerdote. Mire cómo lo dice. Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirla muchedumbre. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, si tú puedes limpiarme. Perdón. Dice, un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Se arrodilló, reconoció al Señor, ¿sí? Dejó a un lado el orgullo, dejó a un lado el machismo, dejó a un lado esa prepotencia de sentirse grande que los demás. Dobló sus rodillas delante del Señor, fíjese bien. Le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Arrodillado delante del Señor. Por eso digo que la Biblia dice que hay muchos falsos profetas. En San Mateo capítulo 7, verso 15 dice: cuídense de los falsos profetas. Cuídense. ¿Por qué? Porque ellos son falsos. No son verdaderos profetas. Son aquellos que van impidiendo a que usted se acerque al sacerdote, a que usted sea sanado, a que usted sea limpiado de la lepra. Eso es lo que ellos hacen. Hoy usted ya no va a ver a Satanás con sus cachos y con su cola, ¿no? Satanás ya tiene muchos trabajadores que van tratando de impedir que el católico se confiese, que el católico vaya al sacerdote. Y mire, por eso dice San Mateo 7:21, por eso dice el tema que compartíamos ayer: no bastará con decirme Señor, Señor para entrar al reino de los cielos. No basta. Hay muchas cosas más que hacer. No basta solo eso. Hay muchas cosas que hacer que son mandatos del Señor. Y entonces por esa razón hoy el Evangelio nos dice: el leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántas personas que se llaman cristianos hablan mal del sacerdote? Cuando Jesús mismo envió al leproso al sacerdote. Por eso la palabra del Señor, mire, nos dice en Mateo 7:21, dice: no bastará con decirme Señor, Señor, dice, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Podrán decir, ellos expulsan demonios, podrán decir que hacen milagro, podrán decir que expulsan a todos los espíritus malos. Pero Jesús le dice: no te conozco. ¿Por qué Jesús le dice no te conozco? Aunque ellos hayan predicado en el nombre de Jesús, hayan expulsado demonios, hayan expulsado muchas cosas, hayan sanado a muchos enfermos. Pero Jesús al final les dirá: no te conozco. ¿Por qué? Por no obedecer al Señor, por no hacer la voluntad del Señor, por no ir al sacerdote. Por no ir al sacerdote, fíjese bien. Por eso el Señor le va a decir al final: yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Pero ellos, aunque ellos digan Señor, Señor, muchos me dirán Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros.
entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí. Aunque hayan hecho muchos trabajos, pero el Señor le va a decir, nunca los conocí, porque nunca obedecieron la voluntad del Señor de ir al sacerdote. De ir al sacerdote. ¿Y por qué Cristo nos manda al sacerdote? Mire cómo lo dice Levítico capítulo 5, versos 17 al 18. Levítico capítulo 5, verso 17. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito. Aunque no se dé cuenta y carga con un pecado, si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un, un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado, pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Yahvé. Por eso, mire, por eso el Señor nos manda al sacerdote. ¿Por qué el Señor nos manda al sacerdote? Para que quedemos limpios. Para que quedemos limpios. Así como cuando usted viene del trabajo, luego se va y se echa un baño, queda limpio, se cambia de ropa y queda limpio. El cuerpo se lava con agua y jabón, pero el espíritu se limpia con la confesión. Qué bonito el Señor nos enseña. Es maravilloso el Señor cuando Él nos va enseñando de su palabra día tras día. Pero ¿qué pasa? Muchos no quieren hacerlo ni dejan que otros lo hacen. Si se da cuenta usted, nadie quiere compartir el video. Nadie quiere predicar compartiendo, porque compartir es evangelizar y nadie lo hace. ¿Por qué? Nueva Vida en Cristo, un canal de evangelización día a día lo está haciendo, porque en las escrituras dicen que nosotros debemos limpiarnos yendo al sacerdote, sanándonos de esa enfermedad para que no nos corrompa, para que no nos pudre, para que no nos aísle de nuestra familia. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice, si alguno ha pecado, ¿quién no tiene pecado? ¿Quién no es pecador? Muchos dicen, es que usted es católico, por eso usted es un pecador. Todos somos pecadores, todos. Si usted se da cuenta, cuando usted está enfermo, necesita de ir al médico, de ir al hospital. Para eso es el hospital, para eso es el doctor, para que lleguen los enfermos. Pero si no está enfermo usted, ¿para qué va a ir? La iglesia es como un hospital donde todos los enfermos llegamos para ser sanados, para ser limpiados, fíjense bien. Por eso Levítico 16, en su capítulo 16, en su verso 32, miren, no lo puede ser cualquier persona, tiene que ser el sacerdote ungido por Dios y ungido por el Señor. Debe ser ese sacerdote quien puede hacer la expiación, quien puede perdonar sus pecados de parte de Dios, porque los sacerdotes son embajadores de Dios, dice 2 de Corintios 5:17 en adelante, como que si Dios mismo hablara por sus labios. Mire cómo lo dice Levítico 16:32, el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. O sea, no lo puede ser cualquier persona. Por eso, si los protestantes fueran leprosos, se quedarían con esa lepra. ¿Cuántas personas han fallecido? ¿Cuántas personas han partido a la presencia del Padre con el pecado? Por no reconocer al sacerdote,
Fíjese bien, por no reconocer al sacerdote como embajador de Cristo. Por no reconocerlo, porque el pecado no les hace doblar la rodilla para reconocer al Señor. Por eso, si esto no es verdad, entonces muéstremelo usted donde dice la Biblia que lo que dice Levítico 5, 17, 18, que eso es mentira. O que dice Levítico 16, 32, que el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará la expiación. Si eso no es verdad, si no es verdad la que dice Mateo capítulo 7, verso 21, que no basta con decir Señor, Señor para entrar en el reino. Si eso no es verdad, entonces, si la Biblia lo dice, ¿qué podemos hacer? El orgullo, el pecado dentro del ser humano no lo deja reconocer. Por eso decía, hoy Satanás tiene muchos trabajadores. Hoy Satanás tiene a muchos que van tratando de impedir que lleguen a Cristo. Y usted como cristiano, usted que conoce la palabra, usted tampoco lo quiere hacer. ¿Cuántos sacerdotes que ya no quieren predicar la palabra en la celebración de la Eucaristía? Que nada más cuentan una breve historia y con eso ya se acabó la celebración de la Eucaristía. Qué triste y lamentable. Si usted ve que eso pasa dentro de su parroquia, dentro de su comunidad, ¿por qué usted no se prepara? ¿Por qué usted no se prepara? Mire cómo en San Lucas en su capítulo 17, en su verso 11, mire cómo lo dice San Lucas 17, 11. Dice así: de camino a Jerusalén Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. 10 leprosos se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús no los sanó inmediatamente ahí? ¿Por qué los tuvo que mandar al sacerdote? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia no dice que Jesús los sanó en ese mismo instante? Dice, miren, se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Y solo uno, fíjese bien, uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Muchas veces nosotros hacemos promesas al Señor, prometemos: Señor, si me sanas, Señor, si restableces esta salud, te prometo, Señor, que voy a servirte, que me voy a formar, me voy a preparar, voy a predicar. No le hagan promesas al Señor. No le haga promesas al Señor. Usted pida con fe y cuando usted está bien, usted va a trabajar para el Señor. El Señor ya sabe lo que usted quiere. Solo con que usted lo piense, solo con que usted sienta en su corazón qué quiere hacer, el Señor ya lo sabe. El Señor ya sabe lo que usted quiere pedir. Entonces, por esa razón, no podemos prometer al Señor. Pero muchos hacen esa promesa: cuando yo me levante, cuando yo me sane, yo voy a servirte. Y ya después, ya no lo hacen. Así están. Fueron 9 leprosos los que no volvieron. 9 leprosos. Eran 10 que pidieron al Señor sanación y 9 malagradecidos se fueron. Se vieron, se sintieron sanos y se fueron. Y Jesús le dijo: ¿acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Uno nada más regresó. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro. Se echó a los pies de Jesús, fíjese bien. Reconoció al Señor que Él, a través de los sacerdotes, Él hace la obra. Era un samaritano. Entonces, por esa razón, fíjese que la palabra del Señor nos enseña en Hebreos
capítulo 5 en su verso 1. Muchas personas dicen, el sacerdote es un pecador. El sacerdote, ¿para qué ir allá si es peor todavía que yo? Fíjese bien que en Hebreos 5:1 dice que el sacerdote es el que ofrece dones y sacrificio por el pecado. Es un hombre pecador, un hombre tomado entre los hombres, no es un ángel. Si Jesús hubiera dejado un ángel, ¿ustedes creen que un ángel les va a entender? El hombre es pecador igual que nosotros, por eso él sabe comprender. Mire cómo lo dice Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres. Para los que no lo saben, para muchos que juzgan y critican del sacerdote, que es un pecador. Sí, es un pecador. Es tomado entre los hombres. Dice, todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificio por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus pecados, al igual que por los del pueblo. Por eso ofrece dones y sacrificios por sus pecados, al igual que por los del pueblo. Por eso, y luego en San Mateo nosotros nos encontramos, San Mateo capítulo 9 en su verso 1, nos encontramos que Jesús dejó la autoridad a los hombres para perdonar pecados. San Mateo capítulo 9 habla de un de un paralítico. Un paralítico tendido en una camilla. Lo llevan para que lo sane de su enfermedad, de la parálisis. Pero resulta que Jesús primero lo sana del alma y después lo sana del físico, del cuerpo físico. Mire, lo leemos desde el verso 1. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿qué piensan? ¿Qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionado y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. La gente se maravilló, la gente se quedó impresionada, fíjense bien, y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Yo no sé cuál es lo que no se entiende en esa parte. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña y por eso en San Juan, fíjese bien, San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20 en su verso 21. Mire cómo lo dice. El Señor Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Les transmitió el poder a los discípulos, así como el Padre lo envió a él, así también los envía él a sus discípulos. Les delegó ese poder, ¿sí? Les transmitió el poder a sus discípulos. Por eso le dice, a quienes descarguen de sus pecados quedarán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces, por esa razón, San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, Dios está reconciliando al mundo, fíjese bien.
que no es obra de los sacerdotes, no es obra del Papa, no es obra de los obispos, es obra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Los sacerdotes son embajadores. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. Eso es lo que nos dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 17, capítulo 5, verso 17 al 21. Jesús dejó sus embajadores y por eso en San Mateo 7, 24, lo dice el Señor: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. El evangelio de ayer. Edificó su casa sobre la roca. El hombre sabio y prudente. Cayó la lluvia y se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero de aquel que no entiende, aquel que no hace la voluntad del Señor, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Todo se destruyó. Si nosotros no vamos al sacerdote para ser limpiados, para ser perdonados, nosotros nos quedaremos así. A quienes ustedes perdonen, quedarán perdonados, y a los que no los perdonen, se quedarán sin perdonar. Yo creo que San Juan 20, 21 al 23 nos explica claramente, al igual que Mateo 9, del 1 en adelante. Yo creo que 2 de Corintios 5, 17 nos dice que los sacerdotes son los embajadores de Jesucristo. Si usted lo quiere aceptar, pues bien. Si usted no lo quiere aceptar, no hay problema. Seguimos siendo amigos. De eso no se preocupe usted. La palabra del Señor está a que nosotros queremos ser limpiados de esa enfermedad de la lepra, del pecado. Vamos al sacerdote. Dice: aquel que cumple la voluntad del Señor. Pero si usted no va al sacerdote, aunque predique, aunque hace milagros, aunque levante enfermos, aunque expulse demonios, pero si usted no cumple la voluntad del Señor de ir al sacerdote, como lo hizo con el leproso, como lo hizo con aquellos 10 más en Lucas 17:11, si usted no hace eso, el Señor dirá: aléjense de mí, ustedes que hacen el mal, nunca les conocí. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege. Será hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.